RNB Portuguesa no se hace responsable por los conceptos y comentarios emitidos en este espacio. El siguiente es un programa mixto que se transmite en horario todo usuario. Contiene elementos de lenguaje, salud y sexo tipos A y de violencia tipos A y B, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Llamamos a todo el pueblo y a las corrientes revolucionarias de la izquierda, de dentro y de fuera de la unidad popular. Vamos a intentar unir la lucha y actividad del pueblo en los fundos, las fábricas y las poblaciones con la lucha electoral. Por medio de un programa revolucionario, participaremos en las elecciones buscando ganar la fuerza para hacer entrar en crisis al Parlamento y al orden burgués. ¡Odio! ¡Escucha! ¡Escucha la lucha! ¡Odio! ¡Escucha! No nos hacemos falsas ilusiones. Ni por las elecciones los trabajadores conquistarán el poder, porque la burguesía no está dispuesta a acatar las mayorías parlamentarias, ni toda la fuerza del pueblo se expresará en los resultados electorales. Sabemos que las elecciones nunca resuelven por sí mismas los problemas de las clases. La burguesía revolucionaria no resolvió, no resuelve, ni puede resolver ninguno de los problemas fundamentales. Para llamarse revolucionario hay que acabar con la explotación del hombre por el hombre. Hay que nacionalizar las industrias y la banca. Hay que acabar con el privilegio. Hay que distribuir la riqueza. Hay que hacer una revolución socialista. En este momento es una gran cantidad de dinero que no lo producimos los venezolanos, pero todos lo queremos tener. Dámelo uno con los bienes de meta. No tenemos la cultura del rentismo, hasta los tuétanos. La misma selva, hasta el ADN del venezolano está metido en la cultura rentista. Y si ese problema no lo resolvemos en una crisis estructural de capital, ¿cuál va a ser la salida? Y si no lo asumimos... ¿Esa era una de las diferencias que usted tenía con el comandante Chávez? No diferencias, pero muchas. Con él se podía conversar. Y tú le dabas un libro de 4.000 páginas y después un día se lo había leído y empezaba a preguntar, pero es que hay gente que no lee. Sí, en una estadística que sacaron había 28 millones y no sé cuántos de teléfonos celulares en Venezuela contra unos 28 millones de habitantes, y muchos habitantes de tener más de un teléfono, porque si tenemos en cuenta la abundancia de niños menores de 2, 3, 5 años, evidentemente cada quien anda enloquecido con 2 o 3 celulares. Es sumamente difícil conseguir cifras estadísticas ciertas y ventilarlas. Y a veces cuando por fin se consiguen, no se las divulga. Hay una cantidad de medidas que todos sabemos que se deben adoptar cuando estamos en una guerra mediática y en una guerra económica, como en este caso. Señores, desaparecieron unos 60.000 millones de dólares con empresas fantasmas, empresas de maletín, importaciones ficticias, etcétera. ¿Cómo es eso? Los dólares desaparecen así como desaparece la leche o desaparece el desodorante. No, esos dólares fueron entregados por alguien y entregados a alguien. Se vienen confrontando desde hace ya bastantes años, desde que estábamos en el Congreso, dos modelos. Esa confrontación se acentuó con la llegada del presidente Chávez a la conducción del país, y sigue la confrontación con el ascenso del presidente Chávez a la conducción del país. Se comenzó a revertir, mejor dicho, el viejo modelo de distribución de la riqueza y del ingreso petrolero. Mejoró considerablemente el ingreso de la población, mejoró la situación de los sectores más humildes del país, y eso obedeció a un nuevo esquema de distribución del ingreso. Pero en la medida en que cae el ingreso, hay menos recursos que distribuir, y por supuesto comienzan a aparecer un conjunto de problemas en la economía y en el ámbito social también. Eso exige, por un lado,
en el nivel del gobierno hacer las revisiones correspondientes. Pero hay que explicarle al pueblo con toda franqueza, con toda crudeza, como ocurre en una familia, cuando es necesario restringir el gasto, la nueva situación que estamos viviendo. Hay una nueva situación. ¿Se está haciendo? ¿Perdón? ¿Se está haciendo eso? ¿Se está explicando al país eso? Usted está aquí en Venezuela, me lo puede explicar mejor. Pero tú eres una persona si muy no informada. si no se está haciendo, hay que hacerlo. Espérate que me vaya para allá, para la independencia. Batallón sin nombre, corriente de formación bolivariana. De orientación marxista del Partido Socialista Unido de Venezuela. Presenta Amaranto. Amaranto. La planta de la patria grande. Este y todos los lunes a las 11 de la mañana. Por la señal que recorre la patria. Radio Nacional de Venezuela, 98.5 FM, 1370 AM. Amaranto. Amaranto. La planta de la patria grande. Si no se está haciendo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Es decir, que no se está haciendo. Hay que hacerlo. Si no se está haciendo, hay que hacerlo. Los proletarios gritan guerra hasta el fin de la opresión. Borrar rastros del pasado, arriba esclavos todos en pie. El mundo va a cambiar de base, los nada de hoy todo han de ser. Agrupémonos todos en la lucha final. El género humano es la internacional. Agrupémonos todos en la lucha final. El género humano es la Ahora, ¿cómo está nuestro despliegue sobre el campo de batalla, sobre el campo político? ¿Cuál es la definición del campo político? ¿Qué es la política? ¿Y para qué la política? ¿Para buscar cargos? ¿Para enriquecernos? ¿Para hacer grupitos y estar enfrentados internamente allá en un municipio por la alcaldía o en el estado por la gobernación o por los negocios de mis amigos y mis familiares y las empresas que yo conozco? No, para eso no es la política. Nos traga la vieja política, nos traga la corrupción de la política, nos destroza esos viejos valores capitalistas, pequeños burgueses que se infiltraron por todos lados y siguen infiltrados dentro de nuestro partido, y hay que combatirlos, insisto, en todas partes y con mucha fuerza. El poder político desplegado por el Partido Socialista, cada uno de nosotros y el colectivo debe tener muy claro y muy firme ese principio, que ese poder es no para mandar, sino para obedecer al pueblo, obedecer. Estamos aquí para que el pueblo nos mande, nos interpele, nos regañe, nos oriente, nos critique, que es el poder constituyente, el pueblo, el dueño originario del poder. Si nosotros nos convertimos en simples representantes del pueblo y entonces nos asumimos como el poder para mandar mandando y el pueblo viva o no viva obedeciendo, si eso llegara a ocurrir, entonces estaríamos en presencia de la verdadera y profunda corrupción política. Corrupción política. Ustedes saben, todos sabemos lo que es la corrupción. Es la podredumbre, el proceso de putrefacción de una naranja, de un cuerpo. La corrupción
un cáncer, la muerte. Cuando eso ocurre, cuando nosotros, la potestad, el poder constituido, los voceros o delegados o representantes, llámese presidente, llámese diputados, llámese gobernadores, llámese alcaldes, llámese etcétera, se asume así mismo como el fin último de la política, como que estoy aquí para mandar, y me olvido del poder constituyente originario, y me olvido de que yo estoy aquí es para obedecer a ese poder, me debo a él, al supremo poder popular, a los intereses populares. Entonces estamos en presencia, repito, dice Dussel, y yo lo creo profundamente, de la más grande de las corrupciones. Y todas las demás provienen de esa. De ahí viene el enriquecimiento ilícito, los negocios, porque yo me olvido del pueblo, y ahora vienen los amigotes, los negociantes, familia, etcétera, y yo estoy dinero para pensar en el futuro, los hijos, el futuro, que voy a hacer yo después que me vaya, sí, asegurar el futuro. Siempre hay excusa para el corrupto. El futuro personal de un verdadero líder revolucionario no debe importarle absolutamente nada. Debe importarle el futuro de la patria, del pueblo, de la nación, de la revolución. Buenos días, a las 11:13 de este lunes de mayo del año 2016, donde celebramos el cumpleaños de Carlitos Marx y el día de la victoria de las tropas soviéticas sobre el fascismo mundial. Damos inicio al programa de hoy, Amaranto, la planta de la patria grande, por Radio Nacional de Venezuela, la señal que recorre la patria. 1370 AM, 98.5 FM, bajo la coordinación nacional de Isbemar Jiménez y la coordinación estatal de María Ángel Castillo, Anaís Alviares, las locutoras en plantas, Ailín Gutiérrez, Liz Castillo, Liliana Burgos, el implacable del tiempo, Alirio Hurtado, y Roger Navarro en la producción de audios. Saludamos al compañero, camarada Juan Colina, y como siempre, nuestro camarada, profesor, maestro, ambulante, Nelson Escobar. Buenos días. Muy buenos días a todos los usuarios de Amaranto, la planta de la patria grande, por Radio Nacional de Venezuela, la señal que recorre la patria. Hoy vamos a leer una noticia que nos gustaría que le pusieran particular cuidado, porque para nosotros es una contradicción a lo interno de nuestro proceso revolucionario. Sobre todo porque está en nuestro diario de la Revolución, el Correo del Orinoco. Leemos entonces una noticia de lunes 2 de mayo de este año, donde William Contreras, el superintendente de la SUNDE, acusa a 10 empresas privadas de bachaquear. Señala, entre otras cosas, nuestro compatriota William Contreras: Alimentos Polar, Cargill de Venezuela, Convelac, Johnson & Johnson Medical, Nestlé, Inlaca, Kimberly-Clark, Colgate-Palmolive, Procter & Gamble, Mampa y Paveca son las principales empresas responsables del boicot porque alteran la distribución de sus productos, denunció el titular de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, SUNDI, William Contreras. Advierte que estas 10 empresas son los bachaqueros reales que afectan el abastecimiento en el país y generan las largas colas que agobian a los venezolanos. Respecto a las denuncias por parte de las autoridades de Alimentos Polar, según las cuales el Estado venezolano no ha cumplido con el cambio de divisas para el pago a proveedores internacionales, aseguró Contreras que la empresa había recibido 367% de divisas preferenciales adicionales, mientras que a Cervecería Polar, específicamente, el Estado le otorgó 142% más de divisas. Asegura que estos grupos organizados incurren en diversos delitos tipificados en la Ley Orgánica de Precios Justos
y serán penados con todo el peso de la ley. Investigamos respecto a la producción de importación, afirmó en la entrevista realizada en el programa La Hojilla, transmitido por la televisora estatal venezolana de televisión. SUNDEP prioriza sus investigaciones y acciones en los estados donde se reciben más denuncias, siendo Miranda y Lara los que encabezan la lista. La articulación con el pueblo es primordial para acabar con la guerra económica. Contreras invitó a los venezolanos y las venezolanas y los venezolanos a no permitir que se naturalice el tema de las colas y otras situaciones irregulares que se generan en los comercios, pues asegura que los venezolanos nos caracterizamos por ser trabajadores, honestos y luchadores por la soberanía. En este sentido recordó que es muy importante el acompañamiento al pueblo para explicar que el bachaquerismo no es lo que define al venezolano. En caso de ser víctima de un ilícito económico, la que SUNDEP tiene a disposición la línea telefónica 0800 Lo Justo y su usuario es Twitter @SUNDEP para denunciar cualquier asunto referente al acceso de bienes y servicios. Y el sábado 7 de mayo, varios días luego de esta declaración del compatriota William Contreras, leemos también en nuestro periódico de la Revolución, Correo del Orinoco, ministro de Alimentación se reunió con el sector productivo privado. El encuentro participaron las empresas Cargill de Venezuela, Nestlé Venezuela, Plumross y las centrales azucareras El Palmar, Molipasa y Carora. El ministro del Poder Popular para la Alimentación, Rodolfo Marcos Torres, sostuvo mesas de trabajo con empresarios de diversos sectores productivos como política de reimpulso de la industria agroalimentaria nacional. Marcos Torres manifestó que la reunión con John Badiola, presidente de Cargill de Venezuela, se evaluaron los requerimientos de aceite de soya y palma para la transformación de productos de consumo doméstico y panadero. Por otro lado, con Francisco Sananes, del grupo de centrales azucareras del Palmar, Molipasa y Carora, se estudió la compra de un turbogenerador para Molipasa y un generador para Central del Palmar. Esta maquinaria permitirá incrementar la molienda de caña y el procesamiento de azúcar cruda, precisó el ministro. En otro encuentro, el empresario Ben Postborg, presidente de Plumross Venezuela, reconoció el apoyo que ha recibido del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación en la unión de esfuerzos que garanticen el abastecimiento y distribución de rubros de la cesta básica a toda la población. Al concluir la última mesa de trabajo, Fausto Costa, presidente de Nestlé Venezuela, agradeció los canales de diálogo abiertos por el titular de la cartera alimentaria al calificarlos como gesto de compromiso para fortalecer este sector. De esta manera, el motor agroalimentario cumple los lineamientos impartidos por el presidente de la República, Nicolás Maduro, en la agenda económica bolivariana que permiten fortalecer la industria nacional. Más adelante señala, distribuía 300 toneladas de alimentos en Monagas, como parte de la ofensiva emprendida por la Misión Alimentación a través de la productora y distribuidora venezolana de alimentos Pereval. En Monagas, durante el mes de abril, distribuyó más de 300 toneladas de alimentos y atendió a más de 67.000 personas en esa entidad. Diversos rubros de la cesta básica fueron adquiridos por los monaguenses a precios justos a través de jornadas planificadas casa por casa, trabajo que se lleva a cabo por los comités locales de abastecimiento del Poder Popular, los CLAC. Rosa Aliendres, usuaria de Pedeval Monagas, expresó que realizar compras en la República del Estado garantiza que se adquieran los productos a un precio justo, lo que permite la oportunidad de obtener variedad. Por su parte, Luis González manifestó que las ventas que se ejecutan directamente en las casas son una buena iniciativa porque aseguran que las familias reciban los alimentos con mayor facilidad. Dicho esto, nos llama la atención que si en la empresa Polar, Cargill, Nestlé, sabotean, son los principales bachaqueros, así como lo señala el superintendente William Contreras, para la defensa de los derechos socioeconómicos, entonces no nos explicamos por qué entonces, si se señala por un lado de bachaquero, por otro lado se le da la divisa en un porcentaje tan elevado
que llama la atención de qué hacemos con nuestras divisas. Esas son las grandes contradicciones que tiene nuestra revolución. Y desde la presidencia de la República, donde está nuestro presidente Nicolás Maduro, debe ponérsele mano dura, férrea, a estas distorsiones que contradicen nuestra política nacional. Por ello, desde acá, desde Amaranto, la planta de la patria grande, ¿verdad?, creemos que es necesario esta autocrítica en torno a nuestra política económica que contradice dos instituciones fundamentales de nuestra revolución. Entonces, bueno, corrijamos, revisemos, rectifiquemos y corrijamos para que la revolución siga adelante como lo planteó nuestro comandante Hugo Chávez, profundizándose y con la burguesía, con la oligarquía, ni un tantito así. Bueno, para seguir con el programa y un poco explicar por qué suceden esta clase de contradicciones en esta revolución que ya no sé si podemos llamarla socialista, y para recordar el cumpleaños de Carlitos Marx, tenemos el siguiente audio a continuación. Quizás aclare un poco qué es lo que está sucediendo, pues. Esto no es más que una pelea entre capitalistas. La historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. Libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos, maestros y oficiales. En una palabra, opresores y oprimidos enfrentados siempre. Mantuvieron una guerra ininterrumpida, velada en ocasiones y en otra franca y abierta. La moderna sociedad burguesa, la misma que se alza entre las ruinas de la sociedad feudal, no abolió los antagonismos de clase. No, de ninguna manera. Solo se limitó a sustituir una clase por otra, a sustituir las viejas condiciones de opresión, las viejas formas de lucha por otras nuevas. Pero, curiosamente, la época en que nosotros vivimos, la época de la burguesía, ha logrado simplificar aquellas contradicciones sociales, aquellos antagonismos de clase. Ahora podemos observar con absoluta claridad que la sociedad se halla dividida en dos grandes campos beligerantes, dos grandes clases sociales enfrentadas entre sí: la burguesía y el proletariado. ¿Verdad, joven? No, oiga, seamos serios. No me salga ahora con todo eso de la lucha de clases. Usted aún está empleando un vocabulario del siglo XIX. Pero la época de los abusos denunciados por Marx y Engels ya ha pasado, ¿no cree? El capital es un producto colectivo. No puede ser puesto en movimiento sino por la actividad conjunta de muchos integrantes de la sociedad. Incluso puede ser puesto en movimiento solamente con el concurso de todos los integrantes de una sociedad. El capital no es un poder personal, es un poder social. La condición esencial del capital es el trabajo que cada uno de ustedes realiza día tras día. La condición esencial del capital les tiene que quedar bien claro. Es el trabajo asalariado. El creciente empleo de las máquinas y la división del trabajo han hecho que el trabajador pierda todo su carácter autónomo. Ya no tiene ninguna relación emocional con el producto que produce. Simplemente es un apéndice de la máquina. Entonces, solamente se le exige a él tareas muy sencillas, de fácil aprendizaje. Y por lo tanto el salario que recibe se puede pagar con unas pocas monedas. Solamente lo necesario para su subsistencia diaria, para que vuelva al día siguiente a trabajar en la fábrica. Masas de obreros hacinados en las fábricas, soldados rasos, controlados por una élite de oficiales y suboficiales. No son solo esclavos de la máquina. Son esclavos del capataz,
del burgués individual, del patrón de la fábrica y de todo el Estado burgués. Y esta situación es mucho más exasperante, mucho más odiosa, mucho más mezquina, porque proclaman abiertamente que solo tienen afán de lucro. Miserables. El proletariado pasa por distintos estadios en su desarrollo. Su lucha contra la burguesía comienza con su surgimiento. A veces los obreros triunfan, pero es un triunfo efímero. El auténtico fin de sus luchas no es el éxito inmediato, sino la creciente unión de los obreros. Toda lucha de clases es una lucha política. Plata, plata, plata. Money, money, money. Dinero, dinero, dinero. Carlos Marx nació el 5 de mayo de 1818 en Treviris, ciudad de la Prusia renana, Alemania. Su padre era un abogado judío convertido al protestantismo en 1824. Su familia era acomodada y culta.
aunque no revolucionaria. Después de cursar en Trebris los estudios de bachillerato, Marx se matriculó en la universidad, primero en la de Bonn y luego en la de Berlín, siguiendo la carrera de Derecho, más estudiando sobre todo Historia y Filosofía. Terminados sus estudios universitarios, en 1841 presentó una tesis sobre la filosofía de Epicuro. Sus ideas eran todavía entonces las de un idealista hegeliano. En Berlín se acercó al círculo de los hegelianos de izquierda, Bruno Bauer y otros, que intentaban sacar de la filosofía de Hegel conclusiones ateas y revolucionarias. Después de cursar sus estudios universitarios, Marx se trasladó a Bonn con la intención de hacerse profesor, pero la política reaccionaria de un gobierno que en 1832 había despojado de la cátedra a Ludwig Feuerbach, negándole nuevamente la entrada en las aulas en 1836, y que en 1841 retiró al joven profesor Brunbauer el derecho a enseñar desde la cátedra de Bonn. Le obligó a renunciar a la carrera académica. En esta época las ideas de los hegelianos de izquierda hacían rápidos progresos en Alemania. Fue Ludwig Feuerbach quien, sobre todo a partir de 1836, se entregó a la crítica de la teología, comenzando a orientarse hacia el materialismo, que en 1841, la esencia del cristianismo, triunfa resueltamente en sus doctrinas. En 1843 ven a luz sus principios de la filosofía del porvenir. Hay que haber vivido la influencia liberadora de estos libros, escribe Engels años más tarde, refiriéndose a esas obras de Feuerbach. Nosotros, es decir, los hegelianos de izquierda, entre ellos Marx, nos hicimos al momento feuerbachianos. Por aquel entonces, los burgueses radicales renanos, que tenían ciertos puntos de contacto con los hegelianos de izquierda, fundaron en Colonia un periódico de oposición, la Gaceta del Rin, que comenzó a publicarse el 1 de enero de 1842. Sus principales colaboradores eran Marx y Bruno Bauer. En octubre de 1842, Marx fue nombrado redactor jefe del periódico y se trasladó de Bonn a Colonia. Bajo la dirección de Marx, la tendencia democrática revolucionaria del periódico fue acentuándose y el gobierno lo sometió primero a una doble y luego a una triple censura, para acabar ordenando su total supresión a partir del 1 de enero de 1843. Marx vióse obligado a abandonar antes de esa fecha su puesto de redactor jefe, pero la separación no logró tampoco salvar al periódico, que dejó de publicarse en marzo de 1843. Entre los artículos más importantes publicados por Marx en la Gaceta del Rin, Engels menciona, además de lo que citamos más abajo, el que se refiere a la situación de los campesinos viticultores del Valle del Mosela. Como las actividades periodísticas le habían revelado que no disponía de los necesarios conocimientos de economía política, se aplicó ardorosamente al estudio de esta ciencia. Carlos Marx, un breve esbozo, por Vladimir Ilich Lenin. A partir de la expansión neoliberal, los movimientos sociales en América Latina transitan por múltiples campos de conflicto. Estas movilizaciones muestran la vitalidad de distintos sujetos sociales que viven en condiciones de pobreza y exclusión social. A través de variadas organizaciones, redes y movimientos que se han convertido en los últimos años en instancias de participación ciudadana que los partidos políticos no canalizan y de atención a demandas sociales que el Estado no responde. No obstante, el conflicto de clase, que tiene que ver con la distribución de la renta y la lucha por los derechos sociales y económicos que derivan de la misma, sigue siendo una de las lógicas permanentes en las demandas. La tierra no es algo inerte. Numerosos artículos han salido en relación al arco de mineros del Orinoco, por lo cual no nos extenderemos en la descripción del mismo. Sin embargo, vale la pena mencionar algunos breves detalles. Primero, que el arco ocupa una extensión que abarca prácticamente la mitad del estado de Bolívar. Segundo, que este territorio se ha abierto a numerosas empresas transnacionales de todo el mundo. Tercero, muchos de los detalles de los convenios firmados son un secreto para el país. Cuarto, se va a impulsar la megaminería a cielo abierto, la cual es una de las actividades industriales más destructivas de todo el planeta. De ahí que en numerosos países o regiones haya sido prohibida, inclusive Rusia. Nunca en la historia de Venezuela se había planteado esta actividad a tales dimensiones. Dos de las principales minerales que se van a extraer son preciosities, oro y diamante, que tienen más bien un valor crematístico, bienes de lujo y pequeña importancia para los procesos productivos esenciales.
Bueno, salvo el poquitico de oro que tienen algunos celulares. Aunque duela decirlo y escucharlo, y ante el escalofriante silencio de los intelectuales y activistas de izquierda, estamos ante un claro proceso de flexibilización y desregulación económica que caracteriza las propuestas y pactos de negociación con las compañías transnacionales para el arco minero del Orinoco, junto con un notable salto en la mercantilización de la naturaleza. Este patrón flexible de negociación es también utilizado para el relanzamiento de la extracción de carbón en el Zulia, los proyectos gasíferos offshore y la faja petrolífera del Orinoco, entre otros. Las fuentes de vida y numerosos sectores de la población serán sacrificados en este proceso en nombre de la estabilidad macroeconómica, la diversificación de la economía, el desarrollo o la ansiada salida del rentismo petrolero. Ahora que el agua y la energía eléctrica son escasas, parece un buen momento para resaltar que este no es solo un problema de los pueblos indígenas que viven al sur del Orinoco, sino que esta nueva colonización del territorio va a afectar también la vida en las ciudades, ahí donde probablemente viva usted, y la economía integral del país. En ese sentido, vale la pena destacar 12 argumentos por los cuales la expansión del extractivismo es inviable en todos los sentidos. Primero, el Guri está seco. Las cuencas que alimentan al Guri pasan por el arco minero de Guayana. El agua vale más que el oro. Solo el 4.1% del total del agua en el país es aportada por los cauces del norte del país, donde vive el grueso de la población venezolana. La mayor abundancia de agua se encuentra en torno a la cuenca del río Orinoco, un 90.2% del total del agua de Venezuela, según datos del Ministerio del Ambiente, o el que fue Ministerio del Ambiente. Es en medio de esta cuenca que se incrustan no solo el AMO, el arco minero del Orinoco, sino también la faja petrolífera del Orinoco. Según diversas investigaciones sobre minería de oro a cielo abierto, se requiere la abismal cifra de entre 450 a 1060 litros de agua dulce por cada gramo de oro obtenido. Por ejemplo, en Varadero, en Argentina, donde se explota el oro, 9 millones de litros de agua diarios son desechados. Según diversas investigaciones, esta actividad supera con creces el consumo de este valioso líquido en comparación con producciones industriales como la carne, café, cacao, numerosos cultivos de extensión. Billones de litros de agua dulce y fresca serían sacrificados en este proceso. Aspectos como estos deben ser interpretados dramáticamente a la luz de las crecientes dificultades para el acceso al agua que tienen y tendrían en el futuro los pobladores de las ciudades agravados por fenómenos de intensas sequías. Ejemplo, la del año 2010 y la que corresponde a estos 2 años, 2014-2016, a que llaman niño. Ahora, no es otra cosa que el capitalismo. Tierra arrasada, equilibrio ecosistémico comprometido. Más del 70% del territorio del Estado Bolívar y un 49% del Amazonas están protegidos bajo regímenes de administración especial. Es decir, que allí no se aplican nuestras leyes. Estos regímenes decretados estratégicamente entre 1961 y 1991 sencillamente prohíben la minería en estos territorios. El argumento planteado para justificar el AMO es el de regularizar la perjudicial minería ilegal. El problema es que no se le dice a la gente que la megaminería formal industrializa el proceso, lo lleva a escalas de producción y devastación mucho mayores en términos cuantitativos y cualitativos. El contraargumento de quienes defienden proyectos de minería como estos plantea que rigurosos controles ambientales serán impuestos y que las tecnologías más amables con la naturaleza serán aplicadas. Pero la lógica del beneficio al capital y la acumulación prevalecen, imponiéndose lo que en economía se llama la externalización, cargarle los costos a otros. ¿Le van a echar la culpa a las transnacionales o a quienes hicieron el acuerdo? Es importante saber que hay una amplia literatura científica junto a numerosos testimonios de comunidades afectadas en todo el mundo que muestran contundentemente los devastadores daños socioambientales irreversibles que esta actividad produce y que no existe una megaminería sustentable. No hay que irse muy lejos para verificar esto. El propio Ministerio del Ambiente, o el que fue Ministerio de Ambiente, reconoció estos terribles daños cuando en el 2009 se le revocó la concesión a la minera canadiense Gold Reserve Incorporated del proyecto Las Brisas en la reserva de Limataca. Así que de llevarse adelante estos proyectos veremos una depredación de reservas como la mencionada, o la del Caura, el parque nacional más grande del planeta, parques nacionales como Canaima, o delicados ecosistemas como el delta del Orinoco. Esto no solo devastaría varios de los paisajes naturales más preciados para los venezolanos, sino que afectaría la vida integral del país, por ejemplo, al afectar los ciclos hidrológicos regionales, los regímenes de lluvia y por ende la disposición de agua de amplios sectores de la población en las ciudades. Es como decir, no importa, dales el riñón que nos queda segundo. La dependencia del sistema hidroeléctrico. Venezuela depende de más del 60% del potencial hidroeléctrico para el consumo nacional de electricidad, donde la central Simón Bolívar, Guri, juega un papel crucial.
La actividad minera y toda la devastación ambiental que conlleva ha afectado y afectará aún más el caudal del río Caroní y por ende tendrá un impacto en el funcionamiento del Guri. Por ejemplo, los sedimentos que se moverán pueden afectar las turbinas. Imagínense la inversión que hay que hacer para recuperar un motor de esos. Una de las razones para la creación de la zona protectora del sur en el estado Bolívar en el 75 fue precisamente evitar esta merma del río, considerado como aguas de muy alta prioridad debido a su relación con el Guri. Apenas hemos sentido lo que representa una crisis del sistema hidroeléctrico. Hay que evitar su profundización, dado que las consecuencias serán muy perjudiciales. Se trata de una nueva colonización, como cuando los indígenas. En la actualidad, los pueblos indígenas del país sufren los efectos directos e indirectos del extractivismo, el desarrollismo y la minería ilegal. Apenas presentamos el cuarto argumento. Esperamos que, si continuamos el lunes que viene con este programa, podamos seguir leyéndolos. Vamos a una pausa musical y enseguida regresamos con más de Amaranto, la planta de la patria grande. Señor, ¿verdad que la leche se la están llevando para Colombia? Se la están llevando para Colombia ahorita la leche. Toda la leche la están llevando para Colombia. Mire, señor, el periódico no miente. Y aquí dice que lo que pasa es que la tienen acaparada. La tienen acaparada. Hombre, chica, que acaparada. Ahí me dijeron que la leche la están cambiando por café colombiano. La están cambiando por café colombiano, es verdad. Por puro café colombiano lo están llevando. Toda la leche la están cambiando por café colombiano. Pero en este caso que la cambien por carne. Sí. Que por carne no, porque la carne engorda. Sí, es verdad, la carne engorda. No tiene que depender de uno, la carne engorda. La carne engorda. Señora, a mí me parece que usted está gorda porque quiere. Sí, es verdad. Usted está gorda porque quiere, señor. Usted está gorda porque le da la gana. Mira, a mí no me vengas a decir gorda, ¿viste? Y verdad, usted no tiene por qué decirle gorda a ella. Ella no está gorda para que todo el mundo que Mire, para que sepa, yo no estoy gorda. No, que gorda va a estar, que gorda va a estar. ¿Usted está gorda porque quiere? Porque no quiere trotar. Sí, es verdad. Y usted está gorda porque usted no quiere trotar, señor. Mire, ¿tú sabes cómo es la cosa? ¡Observatorio! Canto sereno de cautivas voces. Están en ti, están en mí. En la antigua procesión a tu lado. En la antigua procesión a tu lado. Están en ti, están en mí, en las tumbas de nuestro abecedario. Están en ti, ay, están en mí, en las tumbas de nuestro abecedario. Las tumbas de nuestro abecedario, en la antigua procesión a tu lado, en la antigua procesión a tu lado.
Hay camaradas que se están cumpliendo con el 5º objetivo histórico del Plan de la Patria, legado de Hugo Chávez. Nota de prensa del Correo Orinoco del jueves 17 de marzo del 2016. Misión Árbol invita a ente del Estado a sumarse al voluntariado. Con la finalidad de incorporar a su fila más mujeres y hombres de todas las edades, la Misión Árbol abrió un nuevo proceso de inscripciones para el voluntariado de particulares y entes del Estado en su página web misionarbol.gov.be. Ya tuvimos una primera experiencia donde logramos incorporar a más de 10.000 voluntarios y voluntarias en 2 meses. Ahora esperamos superar las expectativas porque vamos a contar con el apoyo de instituciones como el INSE y esperamos que sea la primera que sume el esfuerzo, destacó Oli Hernández, presidenta de la Misión Árbol. Uno de los puntos novedosos de la convocatoria, explicó Hernández, es la incorporación de los voluntarios al apoyo en el combate de incendios forestales. Además de los bomberos forestales, hay muchos grupos de salvamento que trabajan combatiendo los incendios porque ellos tienen la experiencia. Pero ahora vamos a incluir a los voluntarios en esta labor. En un principio no van a combatir las llamas, porque para eso es necesario entrenamiento, pero los voluntarios van a prestar apoyo logístico. En muchas oportunidades hemos visto a los compañeros combatiendo las llamas y no tienen ni una botellita de agua cerca para hidratarse. En este punto entran los voluntarios, informó. Otra de las labores que realizarán los voluntarios para combatir incendios es la organización de tropas para construir y hacer el mantenimiento de los contrafuegos como el que tiene el Parque Nacional Guaraíra Repano. Hernández informó que hasta la fecha la Misión Árbol cuenta con 8.588 kilos de semillas para su crecimiento en germinadores y viveros. Las especies recolectadas se han sembrado en las zonas afectadas en varios estados del país durante la temporada de siembra. Destacó que además de árboles, las semillas recolectadas incluyen otros tipos de plantas que forman parte del forraje de los bosques, porque debemos conocer que los bosques no son solo árboles, hay todo un ecosistema que también se debe cuidar. Oli Hernández informó que la Misión Árbol prepara 12.400 plántulas de ciclo corto que serán incorporadas a la siembra periurbana para apoyar el primer motor productivo del país, el agroalimentario. Deberíamos hacer un pequeño comentario sobre esto. Es que cuando se tiene una gran cantidad de siembra de árboles, por otra parte se afecta el arco minero o la cuenca del Caura. Creo que allí también existe una gran contradicción en nuestra política y es, llamamos la atención de lo que debe ser correcto a la hora de elaborar una política revolucionaria basada en el 5º objetivo de la patria. El problema no es solamente las riquezas que produce, que tiene nuestro suelo, nuestra patria, sino también cómo mantener la vida. Y la vida no solamente es el ser humano, sino el árbol, las aguas, cómo afectas tú los organismos que están allí alrededor de un árbol, de un ecosistema. Por eso es bien importante hacer esta reflexión y sabemos de todo el esfuerzo que hace la compañera Osli Hernández, pero también debería haber un encuentro, ¿verdad?, entre lo que es la Misión Árbol y lo que debe ser la política del 5º objetivo de la patria expresada en el arco minero que contradice nuestra política. Pero por otra parte, sobre esto hay posiciones ya en nuestro país y la primera posición la tuvo el comandante Hugo Chávez cuando señaló que si no hay un método para extraer los minerales y afectar el ecosistema, bueno, esa riqueza mineral debería permanecer allí, enterrada todavía. Y esto lo expresó con respecto a las minas de carbón del estado Zulia. Y por eso luchó mucho nuestro querido compatriota de nuestra etnia original, Sabino Romero, el compañero Yucpa, en la Sierra de Perijá, brutalmente asesinado días antes del anuncio de la muerte de Chávez. Y bueno, con esta reflexión se despide el programa Amaranto, la planta de la patria grande. Observen el proceso de nuestra revolución. Sigámoslo de cerca y siempre allí debe estar el pueblo presente, los trabajadores, los campesinos. Hoy nosotros le ponemos un granito de arena
a ello. Contra el imperialismo, contra el capitalismo, nos vamos al campo, a la tierra, a sembrarla, a producir alimentos. De eso se trata para combatir al imperialismo y al capitalismo, por una parte. Saludos a todos los compañeros de las comunidades de la zona sur, especialmente a las comunidades del nuevo urbanismo de la Misión Vivienda Llano Lindo, quienes han estado realizando una loable labor para desmovilizar a la delincuencia, incorporarlos al trabajo productivo y a los deportes. También saludos a la comunidad del 19 de abril, quienes nos acompañan regularmente, semanalmente. Y están sembrando permanentemente lo que debe hacerse, voluntariamente. Él llamó a un equipo, a la compañera Silvia, al compañero Diosdado, a Rafael Ramírez y Jorge Arriaza, que se encontraba en La Habana con Rosa Virginia. Y bueno, los reunió una madrugada entera y les informó los resultados de los exámenes que le acababan de practicar y los altos riesgos que había en la operación y en el postoperatorio. Y él definió 3 escenarios. Un primer escenario, que no saliera de la operación. Un segundo escenario, que saliera muy delicado, que fue el que transitamos. Y un tercer escenario, que saliera delicado pero pudiera levantarse y continuar la lucha. Ahí estuvimos luchando entre el 2 y el 3. Y se nos precipitó este escenario número 1. Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Mi abuelo se puso triste y nada me respondió. Mi abuelo murió en los campos sin rezo ni confesión y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Al tiempo yo pregunté, Padre, ¿qué sabes de Dios? Al tiempo yo pregunté, Padre, ¿qué sabes de Dios? Mi padre se puso serio y nada me respondió. Mi padre murió en la mina, sin doctor ni protección. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Mi hermano vive en los montes y no conoce una flor. Mi hermano vive en los montes y no conoce una flor. Sudor, malaria y serpientes, la vida del leñador. Y que nadie le pregunte si sabe dónde está Dios. Por su casa no ha pasado tan importante señor. Por su casa no ha pasado tan importante señor. Yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión, yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión, oigo las voces del pueblo que canta mejor que yo. Hay un asunto en la tierra más importante que Dios, y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Que Dios vela por los pobres,
Tal vez sí y tal vez no, pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. ¿Se está haciendo? ¿Perdón? ¿Se está haciendo eso? ¿Se está explicando al país eso? Usted está aquí en Venezuela, me lo puede explicar mejor. Pero tú eres una persona Si muy no se está informada. haciendo, si no se está haciendo, hay que hacerlo. Espérate que me vaya para allá, para la Independencia. Batallón sin nombre, corriente de formación bolivariana, De orientación marxista del Partido Socialista Unido de Venezuela. presenta Amaranto, Amaranto. la planta de la patria grande. Patria Grande. Este y todos los lunes a las 11 de la mañana. Por la señal Que recorre la patria. Radio Nacional de Venezuela, 98.5 FM, 1370 AM. Amaranto, Amaranto. la planta de la patria grande. Persona Si muy no se está informada. haciendo, si no se está haciendo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Es decir, que no se está haciendo. Hay que hacerlo. Si no se está haciendo, hay que hacerlo.